Bien, bueno, no, mentira, no vamos a empezar de nuevo, por supuesto, ya estamos. La idea es continuar con lo que vamos haciendo. Bueno, nosotros sabíamos la semana pasada, vamos a arrancar porque ya estamos en horario, no tenemos nadie que esté esperando para entrar en la sala. ¿Alguien tiene algo para contar, algo para preguntar? Que me quedó ahí como... ¿No? ¿Estamos todos en claro? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Buenísimo, entonces, espectacular. Voy a empezar a compartir. Nosotros la semana pasada habíamos llegado hasta los cuándo, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuándo camino emprendimiento? Era una cosa así que habíamos estado hablando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Más o menos. Sí, ¿no? Bueno. Sí, sí. Ahí van llegando. Bueno, hoy vamos a seguir entonces con la propuesta que tiene que ver, ¿sí? con esto que veníamos hablando, y un poco encontrarle los sentidos a estos emprendimientos y estas actividades que ustedes realizan, ¿sí? Esto que veníamos hablando, nosotros empezamos con la idea de las 7 preguntas, después trabajamos un poco con los cuándo, la semana pasada hablamos también con lo que tenía que ver con estrategia, digamos, con contextualizar en términos históricos este sentido del ser emprendedor y del ser emprendedora, y después corrido sobre aquellas cosas que necesitamos, ¿sí? Para poder hacer que el emprendimiento camine, ande. Habíamos hablado, por ejemplo, que tiene que existir una necesidad, que tenemos que tener saberes y que tenemos que tener los recursos para poder hacer que esto funcione, ¿cierto? ¿Se acuerdan que más o menos habíamos andado por ahí? Y después habíamos planteado también que habían otras cuestiones que tenían que ver con los contextos, con los apoyos, ¿sí? Y no solamente los apoyos o los contextos que tengamos para obtener recursos, sino también del lugar donde vivimos, tener cerca la posibilidad de comprar los insumos y las materias primas. ¿Bien? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Estoy como retomando un poquito de todo esto. ¿Me siguen hasta acá? Buenísimo, entonces nos entendimos. Ahora vamos a conversar un poco así como lo están viendo y vamos a seguir avanzando en lo que tiene que ver con las estrategias, ¿sí? Cuando hablamos de estrategias, estamos hablando de las mejores alternativas o los mejores caminos que tenemos para ir hacia ese lugar donde queremos, ¿bien? Es decir, desde este lugar, este punto inicial en el que estamos, hacia aquellos lugares donde efectivamente queremos ir y llegar a esa situación deseada, ¿bien? En respecto a nuestros emprendimientos, ¿sí? Siempre va a haber un montón de alternativas, siempre va a haber una más que otra. El punto está en poder tener una visión estratégica, ¿sí? Es decir, una visión lo más ayornada posible, lo más ajustada posible, para poder llegar de este primer momento hacia aquel momento en el que efectivamente vamos a estar en la situación deseada. ¿Bien? Para esto... Sí, me fui. No. Bien, para esto vamos a plantearnos y nos vamos a parar en la propuesta que tiene que ver con la planificación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de planificación, ¿sí? Lo que estamos, o lo que vamos a necesitar para hacer una planificación, tiene que ver, sin duda, ¿sí? Con la información que podamos recolectar de distintos aspectos que van a hacer posible y viable esto que nosotros queremos hacer. Es decir, conocer si hay algo que es fundamental en términos del emprendimiento
y puntualmente, o sea, en la vida en general, pero puntualmente en términos del emprendimiento, digo bien, tiene que ver con esta posibilidad de poder mirar cuál es el punto actual, ¿sí? Tal como lo dice acá, punto actual, planificar la estrategia y llegar a este nuevo punto, a ese nuevo lugar, a esa nueva situación deseada, deseable que queremos trabajar o donde queremos llegar. Bien, entonces yo les pregunto, ¿cuáles son los momentos en los que ustedes están hoy respecto al emprendimiento? ¿Cuál es puntualmente la situación en la que están en el emprendimiento? ¿Alguien puede revisarlo? ¿Sí? Es decir, nosotros sabemos perfectamente cómo se hace el producto, sabemos perfectamente si hay alguien que lo quiere o no lo quiere comprar, sabemos dónde venderlo, sabemos en cuánto dinero venderlo. Ahora, ¿cómo está nuestro emprendimiento? ¿Sí? Nuestro emprendimiento se está desarrollando, recién está empezando, lo tengo hace muchos años y todos estos años fue evolucionando, está en el mismo lugar, ¿sí? El producto que venden, o el que más venden de los productos que hagan o de los servicios que hagan, ¿es siempre el mismo o se va moviendo? Bueno, ¿no? Todas estas pequeños análisis, pequeñas revisiones que tenemos que hacer, ¿para qué? Para encontrarnos en qué punto estamos hoy y pensar y decir, bueno, yo en realidad quiero, no sé, trabajar y empezar de ahora en más a que todos mis productos o mis servicios sean, no sé, sustentables. Surjan todos de reciclar, no sé, sí, del reciclaje, de la reutilización, no sé, se me ocurre que puede ser por ahí. Entonces empiezo a trabajar y a generar estrategias para llegar a ese punto nuevo, ¿bien? De eso se trata un poco. Entonces, como bien dice, para planificar necesitamos la información de los distintos aspectos que van a hacer viable lo que queremos hacer. No alcanza con que solo tengamos información sobre cómo se hace el producto, también debemos saber si alguien quiere comprar este producto, dónde se vende y cómo lo podemos financiar. Bien, es decir, tenemos que tener toda esta información que sea necesaria, bien, para poder avanzar en esta cuestión de estrategias. Bien, acá me detengo un poco y vuelvo para atrás. Por acá, ahí voy viendo caritas que se fueron sumando mientras estaba compartiendo. ¿Cómo están? Daniela, Sole. Hola. Veo que se están sumando ahí. Hola. Bien, entonces yo decía, no, creo que en el primer encuentro, ya desde el primer encuentro vengo como insistiendo con esta propuesta de decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos desarrollando el emprendimiento? ¿Sí? Esta posibilidad de escribir, de agendar, de registrar toda la info que sea necesaria, ¿sí? Para poder trazar las estrategias que sean las necesarias para poder llevar adelante y llegar al nuevo punto. Bien, la situación fundamental es esta. Cuanta más información ustedes puedan registrar, cuanta más información ustedes puedan guardar en sus cuadernos, en sus hojas, ¿sí? O en el recurso que tengan sobre el emprendimiento, en el paso del tiempo la van a recuperar y ahí se van a encontrar con un montón de cosas, ¿sí? Que van a tener que ver justamente con este trazado de estrategias, que puedan ir para adelante y decir, che, a ver, ¿dónde estaba yo? ¿O qué quería yo hacer hace un tiempo y ahora llegué a ese punto nuevo? ¿Cómo llegué a ese punto nuevo? ¿Qué cosas tengo que me interesan? ¿En qué cosas nuevas quiero invertir? ¿En qué tipo de productos nuevos quiero trabajar? ¿Bien? Un poco de esto se trata, y poder también encontrar en el mar de opciones que hay en términos del emprendimiento y del mercado, ese lugar distinto y diferencial que tiene para cada uno de ustedes la actividad. ¿Bien? Un poquito de eso. ¿Cómo van con el registro? ¿Están registrando algo o no? En general. ¿Anotan lo que venden, lo que compran, ideas nuevas que les vayan surgiendo? Cuéntenme ustedes, a ver. Algunos de los que ya tengan, algunos de los que ya tengan vivo el emprendimiento. Yo en particular sí voy anotando, porque Bien. yo aparte del proyecto que tengo de masajista, yo vendo cosas
Entonces siempre lo que voy invirtiendo lo voy anotando, guardo las boletas y esas cosas como para tener un registro, ¿no? De lo que usted hablaba. Entonces ahí voy viendo si voy creciendo o si voy en pérdida, porque generalmente hay muchas veces que no logramos vender todo lo que compramos, ¿no? Entonces siempre voy registrando. Bien, está perfecto. Cerré porque si no tenemos mucho ruido, por eso te estaba escuchando. Sí, totalmente. Es súper necesario. Y en realidad lo estás utilizando desde otro lugar, pero está muy bien que lo empieces a aplicar también en este emprendimiento. ¿Los demás? Sí, sí. Bueno, yo, por ejemplo, a mi emprendimiento, el mío es maquillaje. Yo pensaba a mi emprendimiento implementarle todo lo que es venta de cosméticos y todo lo que tenga que ver con bellezas para la mujer. Bien, perfecto. Entonces ahí vas a empezar a pensar cuáles van a ser las estrategias necesarias para poder empezar a incorporar estos productos. Claro, todo lo que es Bien, publicidad y todo eso. bien, genial. ¿Quién más? ¿Ahí en la oficina? ¿Alguien registra algo? ¿Van anotando o tienen alguna de estas posiciones? Daniela también quiere hablar. ¿Está prendido el micrófono? Sí. Ah, sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Y se quedaron. Arrancaron, pero no se animó nadie. No registran todavía, no llevan, no toman nota de lo que van haciendo, de cómo van Sí, trabajando. sí. Bien, Yo por Dani, lo menos contanos. yo tengo como un cuaderno donde llevo todas las listas y donde por ahí donde hay aumentos o no. Bien, muy bien, esto de los aumentos, excelente. Ahí estás, digamos, ahí estás trazando la estrategia del precio, ¿no? De poder ir haciendo un seguimiento de cuánto salía, ponele, comprar los insumos, las materias primas de la actividad que vos hacés en enero y poder pensar Sí, cuánto sale ahora. Por darles un ejemplo, que parece que es algo que está muy lejos nuestro, ¿sí? Pero que en verdad impacta muchísimo en nuestra vida de todos los días, tiene que ver con el dólar, ¿no? Hoy es un día bastante complejo para los mercados, hoy el dólar cerró en 480 pesos. ¿Qué significa? Que antes o después esa suba del dólar va a impactar en nuestra vida de todos los días. Y ustedes me van a decir, ah, pero Fer, nosotros no compramos dólares, o estamos en otro nivel, hacemos otras cosas. Sí, está bien, no compramos dólares, pero sí compramos nafta, o sí compramos, no sé, comida, pan, harina, fideos, jugos, carne, ¿sí? Que necesariamente se traslada en un camión que utiliza combustible. Entonces, el impacto de ese dólar que se subió al cielo, antes o después va a impactar en el combustible, que va a hacer que impacte también en las cosas que consumimos todos los días. Así, más o menos, cómo funciona, y por eso es tan importante tener estas cuestiones. No, habíamos hablado nosotros de lo que era los sentidos de lo financiero y lo económico, y de empezar a pensarnos, ¿no? Que también esto de la economía nos afecta y lo trazamos y lo vivimos todos los días, ¿sí? Desde nuestras vidas cotidianas, desde nuestras vidas prácticas. ¿Bien? Así que... Profe, es que en el día a día vamos controlando también, o sea, por ejemplo, yo soy mamá y también es como vos decís, vamos registrando. Por ejemplo, lo que hoy te sale 1.200, mañana está 1.800. Entonces, en el día a día uno también va, es cierto lo que usted dice del tema del dólar, que nos influye en todo. Todos los días, sí, sí. Bueno, ustedes mismos me contaban el otro día cuánto salía el pasaje del colectivo entre Zapala y Mariano Moreno, y bueno, en función de eso también seguramente haya un impacto, o haya una suba, Sí. ¿sí? Porque fue exponencial la suba de estos días. Así que bueno, Sí, sí. nada, vayamos previendo, y por ahí llevar el registro es importante para esto. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, Bien, bien. queda, digamos, Bien. pudimos como reentendernos respecto a esto de las estrategias y de la planificación.
Sí, sí. Sí. Bien, genial. Es decir, la idea final con la que me gustaría que cada uno y cada una se vaya a este encuentro respecto de este eje puntualmente, tiene que ver con poder generar registros que sean fundamentales y que puedan consultar, por supuesto, porque si escriben papelitos que después brum, se pierden entre todas las cosas de la casa, lamentablemente después no vamos a poder tomarlos todos y revisarlos para pensar en estas estrategias, ¿no? A medida que podamos ir viendo cómo se va moviendo la situación del emprendimiento desde todos los aspectos, nos vamos a encontrar justamente con la posibilidad de trazar estas estrategias y decir, bueno, vamos para allá, o no, vamos para el otro lado, o no, volvamos para atrás, pero que tenga que ver justamente con esta información. Y esa información la vamos a poder llevar desde el registro. Bien. Seguimos avanzando entonces, no tengo a nadie esperando. Voy a volver a compartir. Bien. ¿Ustedes ya me están viendo? Sí. ¿Están viendo lo que comparto? Sí. Perfecto. Bueno. Ahora lo que tengo, ¿sí? Son otro eje también que es interesante, que está bueno para que vayan pensando, que tiene que ver con las actitudes y las aptitudes. ¿Bien? Todas aquella información, ¿sí? Que es personal, que va a ser relevante para nosotros en el término de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis aptitudes y cuáles son mis actitudes para poder desarrollar esto que desarrollo, esta actividad que realizo? Bien, por ejemplo, cuando hablamos de actitudes, ¿sí? Estamos hablando, actitudes con la C, ¿sí? Estamos hablando de aquellos atributos que tienen que ver con el carácter y la forma de ser de una persona, ¿sí? Son cosas que son muy propias, que nos pueden gustar más o menos, o no nos pueden gustar, ¿sí? Se puede trabajar sobre ellas porque también son dinámicas y no son dependientes de nuestros procesos como maduración como persona, bien, de nuestro crecimiento. Las actitudes, ¿no? ¿Vieron? Hay un ejemplo muy claro, que, ¿viste? Uno cuando a veces anda con medio mala onda, ¿viste? Entonces, no, ¿viste? Que vos estás con mala onda y cualquier cosa que quieras hacer pareciera que te sale mal, ¿no? Y siempre hay alguno que te dice, bueno, pero cambiar actitud, ¿no? Actitud Te positiva. dicen, claro, ponele onda, cambiar, o sea, todo me sale mal y sí, y estás con la cara larga, con mala predisposición, con poca paciencia, claramente cualquier pequeña cosita que se complejice, porque todo en la vida a veces se complejiza un poco, nos genera esta cosa de que nos ponemos de la cabeza del moño y terminamos como teniendo una actitud súper difícil que hace que lo cotidiano y lo simple se vuelva tal vez más complejo. ¿Bien? Entonces, esto de la actitud tiene que ver con eso. Y son cosas que tienen que ver con nuestra manera de ser, por ejemplo, la actitud y la actitud frente a las situaciones complejas, ¿sí? Si hay algo que caracteriza absolutamente Muy bueno, y a los preparar el mate y vamos un ratito emprendimientos, a llevar las estas a la plaza. que caracteriza los emprendimientos, vamos a silenciar a Verónica, pobre, que estaba ahí con un tema en la casa, que caracteriza los emprendimientos tiene que ver con esta cosa de la incertidumbre, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un producto, un servicio, pero no sabemos si lo vamos a vender, si lo que vendamos nos va a alcanzar, no sabemos, hay un montón de cosas, un montón de información, ¿sí? Que no, digamos, que estamos como un poquito como jugados, ¿no? Como que nos jugamos una lotería con esto. Bueno, esta situación justamente lo que hace es que el emprendedor tenga que tener una actitud positiva, ¿no? Y esto tiene que ver con nuestra manera de ser. Probablemente, si yo tengo una actitud en general un poco difícil, con las situaciones que se empiezan a complejizar, o con lo que no me sale, o con lo que no puedo, con lo que... Cuando llegue el momento, nos va a pasar que bueno, que lógico, vamos a querer tirar todo el miércoles, ¿no? Bueno, ahí está, esta actitud. Bien, y esto, hay una cosa que es fundamental, que hay que tener en cuenta de la actitud, que es algo que lo podemos manejar, ¿sí? Que lo podemos cambiar. Bien, que podemos trabajar nosotros de una o de otra manera para poder mejorarlo, ¿no? O sea, si yo sé que hay determinada cosa que me cuesta, entonces
cuando me toque hacerlo, me predispongo y sí, pongo una buena actitud, le pongo buena onda y me sale. Yo le doy un ejemplo mío personal. A mí, yo soy muy ansiosa, yo quiero todo ya, ahora. Y me pasa con los trámites. Todo lo que sean trámites, ¿viste? Cuando tenés que hacer trámites, que te vas acá, te vas allá, y que todo tenés que ir esperando, qué sé yo, no tengo mucha paciencia para esas cosas. Entonces, cuando alguna vez, por algún motivo personal, me toca ¿sí? hacer trámite, lo primero que hago es armarme, ¿sí? Personalmente, de una actitud que sea y que enfrente la situación. Yo voy a hacer un trámite y ya voy previendo de que voy a esperar, entonces me llevo un libro, organizo para no tener que volver a un determinado horario puntual al trabajo, organizo que no coincida con algún momento de mi vida familiar, que me complique, qué sé yo, cuando los chicos salen de la escuela o cuando los tengo que llevar a algún lado. Bueno, entiendo y me preparo para esas situaciones. Entonces, cuando la cosa se va un poco de las manos, se va un poco del control que yo puedo tener, ¿sí? Y capaz que en vez de estar 40 minutos haciendo un trámite, me demoro toda una mañana, 4 horas. Entonces, si yo medio lo tengo previsto, relativamente le pongo una actitud que sea positiva, con un registro de cómo se puede dar la situación, totalmente va a ser distinto y probablemente lo resuelva en el momento. Ahora, si voy media con los cables pelados, probablemente no lo resuelva y termine siendo una complicación. ¿Bien? Entonces, para ir cerrando esto de la actitud, la propuesta es que puedan pensar, ¿sí? ¿Cuál es la actitud que tiene cada una de ustedes frente al emprendimiento? Cuando la cosa se complica, cuando no hay tanta venta, ¿no? Bueno, ¿qué onda le pongo a esto del emprendimiento? ¿Bien? ¿Cuál es cuando la cosa se pone medio complicada? ¿Cuál es la onda que le pongo al emprendimiento? Ese sería el punto. ¿Bien? Y después, lo otro que tenemos tiene que ver con las aptitudes. Es decir, son las habilidades, ¿sí? adquiridas o potenciales, es decir, que puedo llegar a adquirir en adelante, y esto tiene que ver también con la facilidad que tengamos para aprender. Bien, para aprender y aprender determinadas cosas. Que me van a permitir concretar ideas y pensamientos. Cuando las actitudes y las aptitudes, es decir, aquellas habilidades que tengo y aquellas ganas, ¿sí? o buena onda, o mala onda, depende, ¿sí? que le ponga a las cosas, se complementan, ¿sí? van a tener una fuerza grandísima y van a ser un recurso invaluable para, por supuesto, todos los niveles de la vida, pero particular y principalmente para el emprendimiento. Es decir, cuando combino las ganas de hacer, las buenas ganas de hacer, positivas, ¿sí? con los conocimientos, las habilidades que tengo y que puedo adquirir y mejorar y potenciar, ¿sí? cuando pongo en conjunto esas dos cosas, seguramente voy a tener un resultado fenomenal. ¿Bien? Entonces tengo que trabajar en esto. Bien. Yo les voy a dejar que se lo voy a mandar también a Sil por tareita, ¿sí? Que puedan, ¿por qué? Acá. Respecto de actitudes y aptitudes, lo que les doy unos minutitos para que lo piensen, ¿sí? Y que ustedes me compartan. ¿Cuáles serían las actitudes y las aptitudes que ustedes tienen, ¿sí? para realizar este emprendimiento que realizan? ¿Sí? ¿Cuál sería la actitud que tienen? ¿Y cuál sería la aptitud? Les doy unos segundos para que lo piensen, ¿les parece? ¿Revisamos esto? A ver si me charlan un poco. Dale. Y por ahí, profe, va en el sentido de que cuando sos emprendedor, cuesta un poco, ¿no? Llegar a la gente, poder vender otra vez. Ya estuvieron con ellos el sábado. Lo que sí tienen que ir es allá al campo, porque ahí no estuvieron. ¿Me escucha, profe? Sí, ahí, a ver, ahí los escucho. Espera un ratito.
A ver, ahora sí, porque se me entrecorta. Sí, A se ver. entrecorta un poco. Ahí me escuchan mejor. Ahí cambié la red de internet. Me conecté con el Ahí celular. sí, profe. Ahí sí. Dale, me decías. Yo siento que por ahí, cuando sos emprendedor, por ahí te cuesta un poco más llegar a la gente, o por ahí no tenemos todas digamos, las herramientas como para llegar a la gente, vender nuestro producto, y por ahí uno se desanima, ¿no? Entonces Bien. empieza, qué sé yo, capaz que un mes vendés bien y al otro mes no vendés, y te pasa eso, que a veces es como que vos decís, te desanimás y andás media mala onda, pero después está lo otro de querer seguir, la fuerza de querer seguir con el emprendimiento, entonces empezás a buscar alternativas, qué sé yo, un 2x1 en masaje, un voucher de regalo, no sé, siempre le vas buscando la vuelta para que no caiga el proyecto, digamos, para que siga adelante. Sí, Yo creo que eso habla de la actitud y la aptitud de los proyectos. Porque bien, la tendemos que actitud. iniciar algo y cuando nos va mal, lo largamos. Bien. Y que podamos tener, digamos, que podamos seguir en esa búsqueda, ¿no? Eso por un lado. Eso es la actitud. Y la aptitud, la aptitud serían las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que pones en juego para eso? Y actividades. Y Por no sé, ejemplo, profe. vos decías, bueno, brindar un nuevo servicio. Bueno, ese nuevo servicio que brindes, tenés, no sé, vos haces masajes, me dijiste. Sí, sí. Bueno, y haces masajes, por ejemplo, ¿qué tipo de masajes? Masajes con piedras calientes, descontracturantes, perfecto. No. Sí, sí, todos. ¿Querés? Entonces, si vos, digamos, la actitud es cuando el emprendimiento medio empieza a fallar, cuando no salen del todo las ventas que quisiera tener, ¿qué hacemos? Entonces, nada, le ponemos buena voluntad, generamos alguna promoción, hacemos alguna cosa, eso es una estrategia, ¿bien? Que estás aplicando para ir desde este punto en el que estás hacia aquel punto que querés que tenga que ver con activar, ¿no? Ahora, otra cosa va a tener que ver con la aptitud, es decir, sumar un nuevo servicio. Tiene ella, por ¿Bien? ejemplo, para hacer los masajes, ella tiene un certificado, esa es la actitud que tiene, que es apta para hacer lo que está haciendo. Exactamente. Y si quiere sumar un nuevo servicio, es el tiempo, ¿sí?, que se dedique a capacitarse y a obtener otro certificado, en este caso, para la habilidad nueva. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? Sí, sí, sí. Ahí sí se entiende mejor. ¿Quedó más en claro con el ejemplo? Buenísimo. ¿Alguien más que quiera contar sobre sus actitudes y aptitudes? Yo podría, la actitud yo elegí metalúrgica, perdón. En actitud, mi hijo estudia metalúrgica y queremos hacer un taller familiar. Respecto a las características, tenemos, qué sé yo, un lugar donde se puede hacer todo eso, y por ahí se pueden comprar los materiales, que es lo que más cuesta, que las herramientas. Bien, ¿No es cierto? claro. Y es algo que se necesita continuo en todos lados, que para una casa, que para una reja, un canasto, así sea un florero, lo que quieras hacer, tiene mucha salida. Por eso fue la idea, y más que nada porque hay alguien que realmente sabe. Absolutamente, es lo que decíamos el otro día, ¿no? Poder trabajar en estos tres ejes. La necesidad, es decir, alguien que compre, alguien que quiera ese producto o ese servicio que ustedes prestan. Los saberes, los conocimientos, alguien que efectivamente sepa hacerlo, porque si no, sería un lío ponernos a trabajar o a querer generar un negocio de algo que no sabemos hacer, ¿sí? Nos estaríamos metiendo en un lío bárbaro. Y como tercer punto, ¿sí?, que tiene que ver con los recursos, es decir, tener las cosas necesarias, ¿sí?, no solamente en recursos, en conocimientos, sino también en apoyos contextuales para poder desarrollar la actividad. Excelente, me encanta porque estamos tratando, como sintetizando todo lo que venimos conversando hasta acá. Genial. ¿Alguien más que tenga algún aporte?
que quiera contar sobre sus actitudes y aptitudes. La idea es dejarles también la tarea como para que ustedes lo puedan trabajar, ¿sí? La idea es que de todo ustedes puedan, en la semana, en el resto de los días que nos quedan entre un encuentro y otro, puedan seguir sumando algunas cosas y revisando, ¿no? Para adentro, para ustedes y para dentro del emprendimiento. ¿Bien? Y yo creo Bueno. bueno, Sí. uno siempre tiene que tener una actitud positiva y siempre ignorar lo negativo, por ejemplo, nunca bajar los brazos. Y, Totalmente. Bueno, y siempre mirar hacia adelante, enfocarse en lo que uno quiere y seguir adelante. Bien. Lo que tenemos que, a ver, y esto puntualmente, cuando decís no, digamos, no enfocarse en lo negativo, como todas aquellas cosas que parecieran salirse de lo esperable o de lo felizmente posible, ¿sí? Nos dan una posibilidad que tiene que ver con la posibilidad de repensarnos, ¿sí? Imagínense que todo lo que hagamos sea recontra exitoso y recontra bueno, ¿sí? No habría posibilidades de mejora. Bien, cuando algo sale bien, uno tiende a repetirlo. Ahora, cuando algo sale mal, lo que tenemos que hacer es o en general uno se detiene, claro, como a volver a pensarlo, ¿no? Y es como a volver a pensarlo y volver a hacer y hacer algún cambio. Bien, Claro. bueno, de eso se trata un poco. También tener esta apertura, ¿sí? Es una actitud. Eso es Claro. absolutamente una actitud ante la vida. Bien, esta posibilidad de decir, bueno, che, esto que estoy haciendo no está del todo bien, o no está saliendo del todo ajustado a lo que espero que suceda, entonces, ¿qué hago? Encaro, ¿sí? De otra manera, o hago alguna modificación en algún momento, en algún espacio, en alguna situación, genero ese pequeño cambio, y el generar ese cambio pequeño o gigante, porque a veces es patear el tablero y empezar con otra cosa diferente, también puede ser, en ese pequeño cambio van a aparecer estas nuevas oportunidades y van a empezar a generarse nuevas estrategias, por supuesto. La vida misma, ¿no? Tan dinámica que es. Voy a compartir entonces de nuevo, así seguimos avanzando. Ustedes me dicen sí o no. ¿Están viendo ya? ¿Alguien quiere entrar? Sí. Bien, acá vamos entonces a presentación. Acá. Otro ítem, ¿sí? De una lista, ustedes iban a listar anteriormente cuáles eran las actitudes y las aptitudes que tenían, ¿sí? Y ahora la propuesta va a ser que piensen de ese listado de cosas que hicieron, cuáles son las más acordes para poner en funcionamiento y cuáles, digamos, cuáles son las que aplican en el emprendimiento. Y por supuesto, cuáles son las que estaría buenísimo aplicar, ¿no? O ampliar o aplicar de manera más amplia. Después, por supuesto, pensar en los no, es decir, todas aquellas cosas que nos damos cuenta que no tenemos, que no estamos pudiendo hacer, entonces, bueno, a ver cómo lo podemos reorganizar, rearmar. Bien, ¿qué podemos hacer? Acá, bueno, listar capacidades, saberes y habilidades, también va a haber otra actividad. Acá seleccionar sobre bueno, las experiencias laborales que hayan tenido, cuáles son esas experiencias laborales que hayan tenido para poder ver cuáles ponemos ponemos en acción cuando hablamos del emprendimiento, ¿sí? A veces hemos trabajado en otras cosas que no tienen directamente que ver con el emprendimiento, pero sin embargo nos dieron conocimientos o determinada información que la podemos poner en práctica para el trabajo que tenemos. Yo cuento siempre que cuando empecé a trabajar, trabajaba en una empresa que vendía autos, nada que ver, nada que ver respecto de lo que después hice con mi trabajo, con mi carrera laboral y profesional. Apenas me recibí, hacía una cosa totalmente distinta a lo que si vuelvo para atrás y le tuviera que contar a la Fernanda de esos años lo que va a pasar ahora, no me creería de cómo fue moviéndose todo.
Pero hay una cosa re importante, y todo el mundo se ríe, pero que para mí fue re esencial y me ayudó a lo largo de todos mis años de trabajo. En esa empresa donde trabajé que vende autos, me enseñaron a usar una fotocopiadora. Esto es increíble, ¿no? Una fotocopiadora. Vos decís, nada que ver, no existe un curso para hacer fotocopias, ¿no? O para hacer impresiones. Sin embargo, en ese lugar me enseñaron y aprendí ¿viste cuando das vuelta a las hojas y ampliás y achicás y pones todo? Bueno, todas esas habilidades que tienen que ver con pensar en la lógica de la maquinola, que no es tan sencillo, hay que conocer un poco, hay que tener la interacción, o sea, tocar la máquina. Bueno, una persona que era el gerente de la empresa, de hecho, me enseñó y me dijo, ¿sabes qué, nena? Esto te va a servir para toda la vida. Y fue cierto, porque después con los años empecé a trabajar en instituciones educativas, y uno de los recursos que más utilizábamos eran las copias. Después tuve un periodo de mi vida en el que no tuve trabajo, y conseguí trabajo en un kiosco que tenía fotocopiadora. Entonces, eso que había hecho, que había aprendido, me sirvió como una estrategia para decir, che, yo sé sacar fotocopias, y fue recontra importante porque hacía muchas fotocopias de ese lugar, y me iba bastante bien porque lo tenía más o menos armado, y bueno, hoy en día, con los años, también me pasa lo mismo, ¿no? Puedo apelar a este conocimiento que tengo, que tal vez no tiene nada que ver con la actividad que hago, pero sí complementa. Porque si nosotros estuviéramos de manera presencial y yo tuviera que hacer copias, y Silvana me dice, mira, Fernanda, yo no tengo tiempo para hacerte las copias, ¿te las podés hacer vos? Listo, yo me pongo y les hago las copias que necesiten para la clase, por darles un ejemplo, ¿sí? Y es algo que ya tenía. La pregunta es esa. ¿Cuáles son de todas estas cosas que ustedes tienen en conocimiento por fuera, adentro del emprendimiento ni hablar, pero por fuera del emprendimiento, que puedan poner en práctica y que pueda reforzar también? ¿Sí? Y después, otra de las preguntas es pensar todas aquellas habilidades, capacidades y saberes que no tenemos, que sabemos que no tenemos, y que sería necesario aplicar para nuevos negocios o para situaciones que vayan para adelante. ¿Bien? Eso sería como ya empezar a pensar en estrategias más de largo plazo y decir, bueno, me capacito en tal cosa o aprendo tal cosa porque de eso va a salir otra oportunidad laboral. ¿Bien? Y después les voy a pedir que armen una idea de negocio, ¿sí? En función de todo esto que vieron de desarrollo. Acá hay varios ítems, ¿sí? Para leer. Los vamos a ir leyendo uno por uno, ¿sí? Denme un segundo que voy a mandar un mensaje importante. Bien, perfecto. Entonces, respecto de todos estos puntos que tenemos que leer en el ejercicio 4, ¿sí? Esto se lo voy a mandar a Silvana para que ustedes puedan revisarlos, reverlos ahí, y van a tener, por ejemplo, ¿cuánto conocen sobre los productos o servicios que hacen, ¿sí? En este negocio? ¿Qué experiencias tenemos para ayudarnos a operar este negocio? Es decir, ¿qué conocimientos tenemos para ayudarnos a operar este negocio? ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades que tenemos, ¿sí? Para poder hacer que este negocio funcione? ¿Dónde podemos obtener nueva información o asesoría respecto de nuestro negocio? ¿Cómo identificar la necesidad de este negocio en nuestra localidad? Es decir, eso que ustedes hacen, ¿efectivamente tiene necesidad o respaldo en la localidad donde realizan? ¿La gente lo compra, lo necesita? ¿O es necesario que se trasladen a otro lugar para vender ese producto o servicio que ustedes prestan? ¿Bien? Otra pregunta tiene que ver en cuál es la manera, ¿sí? ¿Cómo van a identificar la necesidad puntualmente de este negocio en la localidad? ¿Cómo distinguen ustedes que este negocio efectivamente va a ser rentable en la localidad donde están? Bien, esas son preguntas que parece que son como lejanas o como que sí, ya está funcionando, me van a decir. Bueno, pero en ese funcionamiento, efectivamente, ¿van a poder dar respuesta y van a poder crecer significativamente, o sabemos que hay un punto
en el que se va a terminar el mercado y vamos a tener que explorar mercados nuevos. ¿Bien? Es una pregunta que es interesante, ¿no? Porque la particularidad de ustedes es que ustedes están en un lugar pequeño, ¿sí? Con poca cantidad de gente. Entonces, puede ser que el producto o el servicio que ustedes realicen en algún momento se termine y se lo vendan, ya le vendan y todas las personas sean sus clientes. Entonces, tengan que salir a buscar clientes nuevos a otros lugares cercanos, ¿no? ¿Puede ser o no? ¿Les ha pasado esto? Sí, Como que, ¿no? Como que ya le vendiste a todos. Ahora tenés que salir a buscar clientes nuevos. ¿Les ha pasado? ¿A alguien le pasó? Había escuchado un sí por ahí. ¿No? Sí, ¿Todavía yo tengo no? un proyecto de cremas y las tengo en Zapala, Claro. por ejemplo. Bien. Ya también, pero la mayoría es en Zapala. Bien, perfecto. Yo hace unos años había encarado con unos conocidos un proyecto para, digamos, revendíamos en realidad todo lo que era ropa interior. Llegó un punto que ya le habíamos vendido ropa interior a toda la gente conocida, entonces tuvimos que empezar a ampliar el espectro, empezar a venderle a otras personas, ¿no? Pero llegó un punto en el que nos era súper difícil porque nos teníamos que trasladar mucho y empezamos a agotar, porque cuántas ventas, lo voy a decir así en criollo, ¿no? ¿Cuántas bombachas nos compramos por mes? Ponele 2 cada 3 o 4 meses, o no es algo que uno compra todos los días en general, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que el negocio, los clientes se habían empezado a agotar. Y porque además los productos que teníamos eran los mismos. Entonces tuvimos que repensar la estrategia y empezar a trabajar en otros lugares, expandirnos a otras localidades, y para los clientes que ya teníamos y que ya eran nuestros, empezar a ofrecerle otro tipo de productos. Entonces, además de la ropa interior, sumamos, no sé, pijamas, por ejemplo. ¿Bien? Ese es el punto, poder analizar y mirar todo esto, que de esta manera puedan encontrar nuevas alternativas, ¿sí? Trazar justamente las estrategias de este punto inicial hacia aquel punto deseado donde queremos ir. Bien, otra pregunta tiene que ver con quiénes van a ser los clientes, ¿sí?, de este negocio en particular. Yo creo que les había hecho la pregunta, ¿se acuerdan que creo que a ustedes les había dicho, si vendemos ropa de bebés, ¿quién es el cliente? ¿El bebé? La mamá. Bien, la mamá, el papá, aquel adulto que compra la ropa. El bebé en realidad no compra la ropa, no decide. Simplemente, nada, le ponen la ropa que alguien decidió comprarle. Entonces, si yo quiero pensar en ropa de bebés, voy a pensar en cuáles son, ¿sí?, las cosas que le gustan o que le gustaría a mi cliente ver puesto en un bebé. Mi cliente no es el bebé es el consumidor, ¿sí?, es el que va a usar las cosas, pero yo voy a responder con ese producto a la necesidad, al deseo de esa mamá, de ese papá, de esa tía, de esa abuela, ¿sí?, que quiera comprarle determinada cosa al bebé. ¿Se entiende? Entonces, poder pensar en estas cosas también es como una cuestión interesante. Bueno, si va a haber suficiente clientela, por supuesto, que es lo que decíamos recién. Otro punto importante, ¿podrán mis clientes pagar, ¿sí?, por los productos o servicios que yo ofrezco? Es decir, esos productos o servicios que nosotros hacemos, que nosotros elaboramos, ¿son productos o servicios que, digamos, que mi cliente puede pagar respecto de los costos? ¿Están dentro de la media, dentro del nivel de lo posible de pago de esas personas que nos compran o no? Eso es otro tema. Discúlpenme un segundo. Apareció mi familia acá de fondo y creo que se escuchan por ahí que están conversando, haciendo un poco de ruido. Les pido disculpas. Bien. Será, bueno,
¿Este negocio que ustedes llevan adelante es el único o hay más en la localidad? Esa es otra pregunta re interesante, ¿sí? O sea, ¿hay más personas que realizan esta actividad? ¿Sí o no? Y si hay otros, ¿sí?, que realizan esta actividad parecida, ¿cuál es la particularidad que tienen y qué estrategias podemos utilizar para competir, ¿no? Y para ser exitosos. Esto es interesante, ¿no? Porque nos plantea también la visión de la competencia como la competencia como la posibilidad de hacer de crecer, ¿no? De hacer que el negocio también crezca, no como alguien que, digamos, nos rompe con el esquema que tenemos armado. Esto es interesante, ¿sí? Es interesante de abordar y de trabajar en esta mirada, ¿sí? Es decir, la competencia tiene que ser un motivador para que yo empiece a generar nuevas estrategias. Ahora, si yo lo que quiero es simplemente borrar la competencia, no estoy generando estrategias, ¿sí? Me estoy queriendo quedar con el todo del mercado, que tampoco sería la mejor opción, porque mis clientes entonces, en algún momento en el que puedan irse para otro lado, se van a ir, ¿sí? Como pasa con un montón de servicios que seguramente conocemos todos. ¿Bien? Bien, ¿por qué creemos que el negocio va a ser rentable? Es otra de las preguntas, ¿sí? El negocio que tenemos necesita, bueno, personal calificado, determinados conocimientos o situaciones puntuales, ¿sí? De conocimiento, esto que decía por ahí la compañera, ¿no? Bueno, se dedican a la metalúrgica y sabemos que su hijo tiene los conocimientos y ella apoya porque conoce el rubro, ¿bien? Después, ¿de dónde vamos a obtener financiamiento? Por ejemplo, bueno, en este caso ustedes podrían responder, bueno, con el programa de empleo independiente, ustedes van a obtener una inyección de dinero para fortalecer el emprendimiento que ustedes están realizando. Ahí tienen, ¿sí? Una propuesta. Por otro lado, ¿de dónde van a poder, digamos, recuperar recursos, ¿sí? Para iniciar, si tuvieran que iniciar el negocio? ¿De dónde surgen los recursos? Una pregunta que a mí me parece muy interesante. ¿Dónde se ven dentro de 10 años con el emprendimiento? ¿Dónde se ven? ¿Cómo se ven con el emprendimiento en 10 años? ¿No? Qué interesante esto de poder mirarnos para adelante, ¿no? Fantasear un poco. ¿Qué estamos haciendo en 10 años? A ver. A ver, me interesa. Quiero verles las caras más cerca. ¿Cómo se ven dentro de 10 años? Con el emprendimiento, ¿no? Alguien si quiere contarlo personalmente no hay problema, pero con el emprendimiento, ¿cómo se ven? Y con un taller y con todas las herramientas, al menos. Dentro de 10 años. Bien, dentro de 10 años. Un taller, o sea, primer punto, ¿no? Me imagino con una infraestructura necesaria para poder desarrollar la actividad. Tengo un lugar donde labure y no tenga que armar y desarmar como me pasa todos los días en mi casa, ¿no? Ese sería como el primer punto. De acá a 10 años. De la edad que tengo hoy, tengo 10 años más. ¿Cómo voy a estar de energía también? ¿Tendré más gente participando? Bueno. Ahora me dijo, vas a estar re vieja. La dejo. ¿Quién dijo eso, che? No, viejo los trapos. Bueno, pero, o sea, en 10 años, sí, todos vamos a tener 10 años más, yo también, y no vamos a tener la misma energía, ¿o no? Entonces, probablemente dentro de 10 años, el negocio también de alguna manera crezca, para poder decir, bueno, tengo alguna otra persona que trabaja conmigo y que me colabora, entonces yo me dedico a una parte y después hay otra parte que hace alguien más. ¿O planifican de acá a 10 años seguir sosteniéndolo solo o con los más cercanitos de la familia? Bueno, yo le digo, yo voy a tener mi hijo, que en este momento tiene 18 años. Así que claro, tu hijo va a tener 28, que trabaja, toda la energía. ¿Alguien más? Yo me imagino después de la pandemia digamos, con esta invención de las videoclases, de las teleclases, perdón, como estamos ahora, me imagino que voy a, como los supersónicos, ¿se acuerdan el dibujito de los supersónicos?
que planteaba que se abría una pantalla y en el aire empezaba a reproducir una clase o no sé, una película o lo que sea. Bueno, me imagino que va a ser así, creo que esta actividad que realizo de la formación va a ir por el mismo lado, creo que va a ser como muy abierta también, y voy a tener 10 años más, que es un montón. Ya van a ser un montón de años. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más que quiera? Tenemos un montón de gente que está conectada, pero que no les vi las caras, si hoy están. No sabemos si están o no están. Ah, y está Hugo, apareció, bien. ¿Cómo ves el negocio, Hugo, de acá a 10 años? Tiama también, Nicolás también. ¿Cómo lo ven por ahí? El negocio. Walter también. Che, mirá todos los que éramos. Parecía que estábamos nosotros solos ahí en la oficina y María Soledad que está ahí con la cámara prendida. Éramos un montón. Estela también, mirá, estaba. Qué bueno verlos. Hola. Mirá, bueno, ahí están los tío y sobrino eran, ¿no? Eduardo y Víctor, ¿puede ser? ¿O Héctor? Héctor. Me había confundido el nombre el otro día. Bien, bueno. ¿Cómo se ven en 10 años? ¿Podemos ¿Cómo? hablar nosotros? Sí, claro, hablen. Sí. A mí me gusta prestar atención siempre a lo que se está hablando, ¿no? Pero a veces cuando tengo que expresarme, a veces con la actitud y aptitud, a mí se me confunde, pero lo mío siempre que agarro un trabajo, siempre le muestro el antes y el después. Cómo va realizando el tema, lo mío de la poda, lo mío el tema de la bañilería también, trabajar con piedra. Entonces le muestro el trabajo, pero son trabajos que a veces son caros. Pero se pueden conseguir porque tenemos la naturaleza, que hay en el río hay piedra, distintos materiales que se pueden reciclar y bueno, todo eso les llama artesanía porque no todos lo hacen. Y a mí me gusta hacerlo, pero a veces no lo demuestro casi en los trabajos, porque a veces los trabajos no lo buscan para realizarlo porque a veces es caro, o no tienen los materiales, pero soy una persona que le digo, bueno, vamos al río, vamos al campo, vamos a esto, y traemos los materiales que se necesitan y realizamos los trabajos. Así que la mayoría de los trabajos los he realizado lo que en el pueblo, en las distintas plazas que hay, y bueno, lo que es la poda, en la avenida de nuestro pueblo, y bueno, esas son mis actitudes demostrativas, ¿no? Y hacían claro. de... Bien, tus habilidades. Claro, la habilidad. Y entonces la gente se acerca y me dice, me gusta el trabajo que hace, voy y lo realizo en su casa, o como limpieza de patio, lo que sea, le muestro lo que era antes y la terminación y quedan encantados. Después me buscan, siempre me buscan. Ni hablar. Pero nunca Perfecto, bueno, eso es una... con la actitud esa de quedarme con un solo trabajo, sino que en la oficina donde está Silvana y en los distintos que han pasado por esa oficina, vieron varias capacidades. Entonces yo me he tratado de hacerla y bueno, hoy puedo trabajar, como usted decía, durante todo el año en distintos trabajos. No me quedarme en el mismo, sino en distintos trabajos. Eso me da la posibilidad de trabajar y obtener el dinero que necesito para pagar mis cuentas, y bueno, si me sobra para ir guardando, trato de armar 3 partes, que sería para cuando uno sale de vacaciones, para comprar los materiales que uno necesita y por ahí para tener a mano cuando uno lo necesite también. Bien, genial. Bueno, tenés una estructura totalmente armada, entonces, lo tenés todo previsto. Está todo previsto. El próximo curso lo dictás vos. Ahora lo que me falta es herramientas. A mí me gusta, cuando estoy trabajando y la gente que anda a mi lado, ¿no es cierto? Claro. Me gusta explicarlo por qué lo pego de esa manera, o corto la rama de esa manera, o por qué se corta de esa manera, o en qué tiempo se debe cortar. Claro. Explicarlo, pero capaz si lo tuviera que hablar adelante toda la gente, capaz que lo encontrara, ¿no? Pero no, está muy bueno lo que estamos realizando. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Súper valioso tu aporte, porque también, o sea, como trataste de mostrarnos, digamos, esta posibilidad de mostrar el antes y el después, es una manera de graficarle a los clientes, ¿sí? y de mostrarles. ¿Vieron que cuando te venden una dieta, por ejemplo, te muestran y te ponen que por un lado tenés
el antes y después te muestran el después con otra silueta de otra persona. Bueno, ¿no? Esta cosa de contraponer siempre es una muy buena estrategia para el negocio, ¿sí? A los trabajos que realizo les saco fotos y bueno, después te los muestro a la gente y le digo yo que es como tal cual está en la foto lo va a quedar. Totalmente. Bueno, eso lo vamos a conversar después en los próximos encuentros, en lo que tiene que ver puntualmente con las estrategias que usamos para vender, ¿sí? Las estrategias de marketing que utilizamos. Bien, por ahí en la oficina se había armado un debate que no llegué a entender nada de lo que estaban hablando. Se ríen. Estábamos hablando Cuenten. De la huerta estábamos hablando. Huerta. De las huertas. Ajá. Sí. ¿Y qué decía? Que a ella le encanta leer. Es hermoso, digo. Claro, como yo hago la huerta en septiembre hasta fines de ahora este mes. Y por eso yo quiero ahora hacer invernadero para tener invierno. Porque yo en invierno yo no lo puedo tener, tengo que tener sí o sí un invernadero. Claro. Claro. ¿Cómo, perdón? Lo último. Yo siembro de todo. Claro, de tal todo. cual, bueno, pero necesitan el invernadero sí o sí, porque si no hay cosas que no te resisten los fríos, las heladas, en esta. Claro, en esta en invierno ya se hiela todo. Claro, en el verano sí hay de todo, pero ya llega el invierno, se empiezan a helar todo. Tal cual, tal cual. Bueno, esas son las estrategias, ¿no? Para hacer que el negocio funcione durante todo el año. Claro. Sí, claro. No podría ser de otra manera. Sería muy difícil ser un emprendedor que hace una actividad o cosas que no le gustan. Sería muy difícil. Muy, muy difícil. En general, si hay algo que caracteriza también a los emprendedores y las emprendedoras es esto, ¿no? De hacer lo que nos gusta, convertir en una oportunidad de negocio, una manera de sostenernos, ¿sí? Aquello que nos gusta y que sabemos hacer. Así que, súper interesante. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Cómo se ve? La pregunta disparadora fue cómo se ven en 10 años. De ahí salió todo esto y nos fuimos charlando por todos lados. ¿Estamos bien ahí? Bueno. ¿Me están viendo de nuevo? Sí. ¿Están pudiendo ver lo que comparto? No. Está cargando. Está cargando. Bueno. Ahí está. Bueno, otra de las preguntas va a ser cómo se va a adaptar el negocio o cómo se adapta el negocio a nuestras habilidades, ¿sí? A nuestros conocimientos y la manera en la que somos como personas. Y esto también es fundamental. Esto que yo les decía recién, es difícil encarar un negocio de algo que no me gusta hacer. O sea, imagínense haciendo todos los días justamente eso que no les gusta. ¿No? Es como complicado. Es como entrar en un punto medio complicado. Y probablemente la actitud sea bastante compleja, ¿no? Como que no le pongamos mucha onda cuando hacemos algo que no nos gusta. ¿No es cierto? ¿No les pasa eso? Un poco. Bien. Y después, ¿estamos lo suficientemente interesados en este negocio como para dedicarle gran cantidad de tiempo y esfuerzo para que efectivamente se vuelva exitoso? Esta es una pregunta interesantísima también, ¿sí? ¿De verdad tengo interés en hacer esto? A veces nos pasa que encaramos con algún negocio o alguna actividad porque fundamentalmente creemos o sabemos fehacientemente de que nos va a dar un buen ingreso, pero no necesariamente porque nos guste, ¿cierto? Eso también es interesante para analizar. Bueno, hasta acá, esto que fuimos trabajando y que fuimos viendo hasta acá, ¿sí? Es de alguna manera lo que conforma el primer módulo con el que fuimos trabajando. Voy a cerrar un poquito por el perrito. Ahí. Es, por decirlo de alguna manera, como el cierre, si es pregunta, lo que van a hacer es dar el cierre a la primera parte del curso. Bien, esta primera parte tiene totalmente que ver con, digamos, todas aquellas situaciones que nos, digamos, nos hacen pensarnos y nos hacen llevar al emprendimiento. Bien, es decir, aquellas cosas que nos pasan
conocimientos, necesidades, los clientes con los que nos relacionamos, dónde está instalado el emprendimiento. Bien, poder responder, por decirlo de alguna manera, a las primeras 5 preguntas que hablamos en la primera clase. Bien, que tienen que ver con cuestiones más que definen y que tienen que ver con nosotros también y con lo que conocemos. Esta próxima instancia, ¿sí? Esta próxima propuesta respecto del del curso, ¿sí? Vamos a desarrollar y nos vamos a meter en lo que son los procesos básicos de un emprendimiento. Bien, no sé si ustedes ya están pudiendo ver, les estoy compartiendo una imagen que es un círculo que dice adquisición, producción, comercialización y administración. Estas 4 palabras, ¿sí? Que cada una en sí misma es un proceso, lo que intentan es resumir en cada una de ellas se resumen actividades puntuales que puntualmente hacen, ¿sí? Que el emprendimiento funcione o ande en términos generales. Bien, todo esto conforma lo que sería la gestión integral de un emprendimiento, ¿sí? Esta gestión integral del emprendimiento se va a constituir de varias acciones que pasan en cada una de estas partes. En la adquisición, en la producción, en la comercialización y en la administración. Algo que es importante que tengamos en cuenta es que estos momentos, estos procesos, no se dan primero uno, después el otro, después el otro y después el otro. No, estos pueden ir sucediendo en simultáneo, pueden estar sucediendo al mismo tiempo, ¿sí? Producir, vender, administrar, comprar, ¿sí? Y si se quiere, el proceso de la administración es como el que le termina de dar orden, ¿sí? Y como el que se mezcla un poquito en todos los otros para hacer que funcione integralmente el negocio. ¿Bien? Ahora nos vamos a meter y vamos a trabajar uno por uno, que están ordenados de una manera, pero porque hay que empezar por uno y terminar en otro. ¿Bien? No porque necesariamente uno sea el primero y otro vaya a ser. Bien. Todo si me pasa la filming, ¿cierto? Ahí está. Bien, el proceso de adquisición, ¿sí? Como bien lo nombra acá, ¿sí? Se refiere a todas las acciones necesarias con las que vamos a obtener los insumos y las materias primas, ¿sí? Que van a hacer que podamos concretar el producto en términos de bien o de servicio, ¿sí? El producto elegido es eso que hacemos nosotros, bien poder comprar. En este proceso van a haber algunas claves que puntualmente van a tener que ver con el proceso de compra, el proceso de adquisición, de la obtención de los insumos y de las materias primas, se va a vincular directamente con la búsqueda de proveedores, es decir, aquellos negocios, instituciones, organizaciones que nos provean, que nos den, ¿sí? de esos productos, de esas materias primas, de insumos que necesitamos reconvertir para poder generar eso que nosotros hacemos, ese bien o ese servicio. ¿Bien? Otra clave, ¿sí? Y poder encontrar en estos proveedores mejores precios y calidad. Digamos, poder hacer este equilibrio entre precio y calidad también, porque buena calidad en las materias primas nos va a dar buena calidad final en el producto o en el servicio que realicemos, ¿sí? Otra clave en este momento va a tener que ver con poder administrar una cuestión que tiene que ver con los tiempos y ver en qué momento del mes o del año es más conveniente comprar. ¿Bien? Por ejemplo, hay veces, después está un poquito más adelante, pero hay productos o servicios que utilizamos, que compramos y que hacemos en determinado momento que tiene particularmente que ver, ¿sí? Con una fecha. Por ejemplo, supongamos los tomates. Si realizáramos, no sé, sándwiches y a los sándwiches le pongamos tomates, sabemos que hay un momento del año en el que los vamos a conseguir mucho más baratos y con muy buena calidad, y hay otros momentos en el año en el que son más difíciles de encontrar, con una calidad más o menos, porque no se da todo el tiempo, porque es un producto estacional, y encima en un precio superior al que habitualmente compramos. ¿Bien? Entonces, poder pensar también en esta estrategia. Doy el ejemplo del tomate, pero puede pasar con cualquier cosa, ¿sí? Con cualquiera de los productos o servicios que ustedes realicen y sus insumos y materias primas. Otra
a tener en cuenta, ¿sí? En esto de insumos y materias primas, tiene que ver con la posibilidad de usar recursos que ya tenemos disponibles. En el caso, por ejemplo, de alguien que hace dulces y los obtiene de su propia cosecha, y como decían las compañeras, que tiene una huerta. Bueno, es decir, tengo una huerta y puedo, no sé, vendo, no sé, tartas o pasta frola, ¿sí? Y tengo un membrillo. Bueno, poder cosechar esos membrillos y reutilizarlos para hacer esas pastafrolas que después vendo como pastelería, como panadería. ¿Bien? Entonces, utilizo un recurso que yo ya tengo porque lo tengo en mi propia huerta, ¿sí? No salgo a comprar, no me voy al Diarco o a la Anónima a comprar membrillo porque lo tengo en la casa. ¿Bien? Esta posibilidad, poder pensar qué cosas tengo y que puedo utilizar y poner al servicio del emprendimiento. Esa sería otra clave para pensar en el momento de la adquisición. Bien, un punto muy, muy importante en esto de la adquisición tiene que ver con poder saber o distinguir, ¿sí? cuál es la materia prima o el insumo más caro que tengo, ¿sí? cuál es el más caro de todos los que utilizo y poder distinguir cómo impacta en mi estructura de costos. Es decir, por ejemplo, de una torta, suponiendo que el más caro sea la manteca. Bueno, ¿cuál es el movimiento que tiene el precio de la manteca que me va a impactar de un determinado modo, ¿sí? en mi estructura de costos? Porque esa estructura de costos va a impactar directamente en el precio que yo le vendo al cliente, ¿sí? Si la manteca es más cara, tengo que prever que al cliente le voy a tener que subir un poquito el precio para poder sostener este costo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Otra cosa es, bueno, pensar si el precio que manejamos tiene estacionalidad, es decir, altas y bajas, y qué cosas debo tener en cuenta. Esto, por ejemplo, que decíamos del tomate o de las frutillas, ¿bien? Poder distinguir cuál es el precio final al momento de la compra, efectivamente, ¿sí? Cuando vayan a comprar, cuál es el precio final con el que van a pagar para poder después verlo, porque a veces pedimos presupuestos y después ese presupuesto aumenta un poquito. En estos días en los que hay tanto movimiento de precios, probablemente los presupuestos que pidamos hoy en un par de días ya van a ser, las cotizaciones van a ser diferentes. ¿Bien? Y después, poder tener alternativas. Otra clave, y esta es re importante, poder tener alternativas para sustituir insumos y proveedores. Bien, poder sustituir. Por ejemplo, siempre compro en, ¿sí? tal lugar. O siempre compro determinado producto. Bueno, si no lo consigo, o si ese lugar ya no tiene el producto que yo quiero, el artículo que yo quiero, la materia prima, el insumo, ¿con qué otro lo puedo reemplazar? ¿Qué otra cosa puede llegar a cumplir la misma función o mejorada o que me dé relativamente el mismo producto que necesito? ¿Bien? Esto, por ejemplo, sucede con tener una marca alternativa, ¿no? Ponele, siempre uso la Serenísima, bueno, no consigo la Serenísima, empiezo a utilizar, no sé, Sancor, por decirlo de una manera, ¿no? Otro producto que tenga, o sea, otra marca que tenga el mismo producto, perdón. ¿Bien? ¿Me siguen con esto del proceso de adquisición? ¿Sí? ¿Del proceso de compra? Bien, ¿trabajan ustedes con estas alternativas? ¿Las pueden visualizar en la actividad que realizan habitualmente? Sí. Sí, ¿no? Cuando compran algo, cuando van a comprar una cosa, a ver qué es algo, si las veo. Cuando van a comprar algo tienen, ¿no? Como previsto, bueno, si no consigo tal de tal marca, puedo comprar aquella otra que más o menos me lleva al mismo resultado. ¿Les pasa? Sí. Sí, ¿no? Bien, y la pregunta es, ¿esto lo tienen registrado? ¿Lo van anotando? ¿O no? Simplemente anotan bien. Genial. Y después, cuando digamos, llega ese producto o ese servicio que hacen, llega al cliente. Bueno, por ahí es difícil si no lo notaron. Son alternativas, perfecto, Sole dice que sí, que anota que son alternativas, pero cuando llegan al cliente, y esto es interesante también, cuando llegan al cliente, pueden decir, che, cuando cambié determinada marca, en determinada materia prima, determinado insumo, tuve una mejora, o el cliente me hizo la salvedad de que era más rico, o que era mejor el servicio, o que tenía mejores condiciones.
¿Le pasó a alguien? ¿No? Viste que a veces cambiás alguna cosa. Bueno, suele pasar, dice Sole. O no pueden registrarlo, no pueden ver cuando hicieron el cambio. Claro, es que es difícil si no pudieron ir marcando cuando hicieron el cambio. O que te diga que no es lo mismo, tal cual. Tal cual, che, esto no estaba igual. Esto fue utilizaste otro producto, otra materia prima. Modifica la calidad, por supuesto. Eso pasa mucho. Bueno, es interesante, ¿sí? Es interesante que podamos anotar, que podamos registrar todo esto. Bien. Vamos a seguir entonces y vamos a pasar al próximo proceso. Ustedes me dicen cuando estén viendo. Al próximo proceso no, al cierre del proceso de adquisición. En este cierre nos vamos a encontrar puntualmente, ¿sí?, en que podemos decir que manejar el proceso de adquisición y de tenerlo bajo control, ¿sí?, va a tener una incidencia directa en la manera en la que producimos, ¿sí?, y esto va a incidir también en la estructura de costos de nuestro producto y en consecuencia, por supuesto, del margen de ganancias que nos deje el producto, es decir, cuánto podemos ganar, cuánta diferencia podemos hacer sobre eso que vendemos. Por lo general, habitualmente el cuello de botellas más grande que nos encontramos en respecto de los emprendedores con esto, tiene que ver con que nos falta información sobre cuáles serían los mejores proveedores, cuáles serían las mejores alternativas, y otras veces con la falta de capital, ¿sí? Es decir, poder tener un disponible de dinero para poder invertir en insumo o en materias primas y guardarlo, ¿sí?, tener un mayor volumen de insumos o de materias primas. ¿Bien? Eso sería como la situación en la que con más complejidad nos encontramos los emprendedores y las emprendedoras en este momento. ¿Bien? Pasemos al próximo proceso, que es el proceso de producción. ¿Sí? El proceso de producción va a tener que, tiene que ver con todas las acciones que están vinculadas a darle forma y a concretar el producto o el servicio que podemos ofrecer, ¿sí? Es decir, todas aquellas cosas que hacemos, esos pasos que hacemos para poder realizar ese producto o ese servicio que efectivamente cada uno realice. En general, el proceso de producción, ustedes lo conocen, pero a la perfección. Ustedes conocen excelentemente cómo se hace cada una de esas cosas que ustedes realizan, ¿sí? Acá la clave, ¿sí?, va a estar en poder distinguir cuáles son los productos que ustedes, cuáles son los pasos para realizar esos productos, cuáles son las herramientas o las máquinas que necesitan, cuáles son las habilidades necesarias, ¿sí?, que van a hacer para que este bien o servicio se produzca, es decir, qué cosas necesito saber y cómo las necesito saber. ¿Bien? Después, otro tema importante va a tener que ver con cómo está dispuesto el espacio para realizar, ¿no? Esto que decían ahí muy bien, bueno, voy a tener un taller donde pueda realizar las cosas. Absolutamente. El espacio de trabajo tiene un impacto sumamente importante en este proceso. ¿Bien? ¿Cuáles son los tiempos que van a influir, ¿sí?, para realizar este producto final? ¿Cuánto tiempo necesito para hacer eso que hago? Bien, hago una torta. Bueno, ¿cuánto tiempo tardo en hacer una torta? Completamente, ¿sí? Porque tengo, por un lado, el tiempo de cocinar el bizcochuelo y por otro lado, el tiempo que le aplique a decorar la torta, por ejemplo. ¿Bien? Y después ver si tenemos la posibilidad de hacer un control de calidad respecto de los productos que realizamos. ¿Bien? Claves en el proceso de la producción, de producción, van a tener que ver con poder definir cuál es la unidad de producción efectiva que ustedes necesitan, y a su vez poder definir cuál es el volumen posible, ¿sí? Es decir, cuánto pueden producir. Hay algo que nosotros tenemos que tener en claro y que tenemos que visualizar, que es que tenemos una capacidad máxima de producción, que tiene que ver con el espacio y que tiene que ver con que somos probablemente 1 o 2 personas produciendo, ¿sí? No es lo mismo cuando tenemos cuando tenemos un taller totalmente armado a cuando trabajamos con elementos más de uso familiar, ¿no es cierto? Entonces, los tiempos de producción son diferentes. Vamos a un ejemplo práctico. No es lo mismo tener una máquina de coser familiar, que sabemos que durante un determinado tiempo la vamos a tener que parar, porque si no se nos va a prender fuego de tanto esfuerzo el motor,
a tener una máquina industrial que puede coser por horas y horas y horas. Ahora, más allá de tener la máquina industrial, también hay una cuestión humana. ¿Puedo estar 24 horas trabajando? ¿24 horas produciendo? No. Tal vez lo pueda sostener claro, tal vez lo pueda sostener una vez o 2 veces para entregar un pedido puntualmente. Ahora, todos los días, todo el día, esta actividad es insostenible, es humanamente insostenible. Entonces, nosotros como emprendedores tenemos que en primera instancia también reconocer cuáles son esos límites que tenemos. Hay un momento del día en que hay que descansar, hay un momento del día en el que no puedo seguir dale que dale con el emprendimiento, con la producción, porque no tengo. Y después otra cosa interesante, que tiene que ver con la verdadera capacidad de venta, ¿sí? Porque a veces me recontra, hago, produzco, saco materia, digamos, los productos o los servicios que hago, pero capaz que no tengo nadie que me los compre. Entonces, estoy gastándome todo el capital, ¿sí? Y no estoy pudiendo recuperarlo. Bien, entonces no voy a tener plata y ya no voy a tener insumos o materias primas para poder producir. Entonces, ahí queda como estancado el emprendimiento. Esos son, digamos, claves a tener en cuenta, ¿sí? No estoy diciendo que no hagan, ¿sí? Sino estoy diciendo que hagan y hagan mucho, pero teniendo control, teniendo registro de cómo lo hacen. ¿Bien? El cuello de botella, en general, ¿sí? Acá son varios. Uno de los cuellos de botella puede ser la falta de maquinarias o de alguna herramienta específica. Otro puede ser con que no tengan la calidad o la cantidad necesaria para desarrollar digamos, para la materia prima o los insumos que necesitan, ¿sí? Otro puede ser que nos esté faltando algún tipo de habilidad, algún tipo de conocimiento para poder realizar esta opción, esta actividad. ¿Sí? Puede ser que nos falte algún conocimiento, que nos falte alguna cosa para realizar, para poder concretarlo, ¿sí? Un conocimiento específico. Puede ser que el lugar de trabajo no sea el adecuado, ¿sí? Puede ser que el espacio que estoy utilizando no sea un espacio que verdaderamente me sirva, ¿sí? Porque todo el tiempo tengo que levantar, o tengo que llevar, o tengo que correr, o tengo alguna cosa que hace que la maquinaria o lo que sea se me complique. ¿Bien? ¿Sí? Puede ser que me falte tiempo para llegar a la capacidad productiva, al volumen productivo que necesito para poder hacer que el emprendimiento funcione, ¿sí? Eso puede ser también que ocurra, ¿sí? Y por supuesto todo esto, antes o después, lo que va a hacer es afectar directamente la rentabilidad del emprendimiento, es decir, que al final no va a terminar de producir lo que necesito y se va a terminar complicando la cosa, ¿no? Eso sería como un punto interesante a revisar. Seguimos con otro de los procesos, ¿sí? Y bueno, esto ya lo habíamos hablado, lo está repitiendo, cuello de botella, voy para el otro lado. Ahí está. El otro proceso, ¿sí? Importante, que es el proceso de la comercialización. Bien, nosotros ya venimos con 2 de los procesos. Dijimos que eran 4. El primero es el de la compra, el de la adquisición, comprar todo lo que necesito. El segundo proceso es el de la producción, el de hacer, ¿sí? Así, tal cual ustedes ya saben hacerlo, ¿sí? Eso que ustedes realizan puntualmente. El próximo proceso que vamos a revisar o que vamos a ahondar un poquito tiene que ver con el de la comercialización. ¿De qué se trata esto puntualmente de la comercialización? Se trata de hacer, digamos, de cómo vendo y cómo hago que mis productos, ¿sí? Se relacionen con el mercado, lleguen a los clientes y me elijan, y me compren, ¿bien? Y aumenten las ventas, ¿bien? Es todo lo relacionado con el mercado, la competencia de productos y o servicios, y las estrategias de comercialización y de venta que cada uno de nosotros tengamos para llevar adelante el negocio, ¿sí? La comercialización puntualmente se refiere a las actividades realizadas por cualquier emprendedor o emprendedora destinadas a hacer que sus productos o servicios lleguen a los consumidores, ¿sí? Es decir, para pensar en la comercialización nos vamos a preguntar, ¿quiénes son nuestros consumidores? ¿Qué características tienen estos consumidores? ¿Qué características debe tener el producto o el servicio que yo realizo para satisfacer las necesidades de los consumidores? ¿Cuál es el precio más adecuado para el producto o servicio, teniendo en cuenta las características del consumidor y de la competencia?
¿cómo hacemos para que los consumidores conozcan y compren nuestros productos o servicios? Y dónde, en qué lugares nos conviene más vender nuestro producto o servicio. Todas estas decisiones, ¿sí? Todas estas preguntas, que una vez que podamos definir, las transformemos en decisiones, ¿sí? Por supuesto las vamos a hacer antes, nos va a dar como resultado, ¿sí? La planificación de un plan comercial. Es decir, ¿dónde realizo, ¿sí? la venta de estos productos o servicios que yo hago? ¿Bien? La primera de las preguntas tiene que ver con quiénes son. ¿Quiénes son los que compran? ¿Quiénes les compran a ustedes? ¿Sí? Ustedes capaz los conocen de nombre, los conocen dónde viven, pero ¿qué características tienen? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Sí? Y eso que están buscando, ¿cómo lo resuelven ustedes? ¿Cómo resuelven esa necesidad de ese cliente, de ese consumidor? ¿Bien? ¿Cuál es la característica que tienen? ¿Le vendo más a mujeres? ¿Le vendo más a varones? ¿Hay una determinada edad de personas que me compran? ¿Bien? ¿Hay una determinada característica puntual que los haga hacer a estos clientes? ¿Bien? Otra pregunta tiene que ver, por ejemplo, en cuáles las necesidades, ¿sí? Otra cosa tiene que ver si el lugar donde los vendo o la manera en la que yo llevo los productos o los servicios es la adecuada para mis clientes. Capaz que yo, claro, capaz que yo creo que es como la más, la mejor estrategia, pero capaz que no estoy pensando si efectivamente le sirve o no le sirve al cliente. ¿Sí? Ahí hay algo interesante también para ponernos a revisar. Estas preguntas yo les sugiero que las revisemos, las repensemos. ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan bien o escuchan mucho ruido? Porque yo escucho bastante ruido, pero no sé si soy yo o somos todos lados. ¿Se escucha mucho ruido de fondo? No, Sí, se escucha un poco. Yo sí escucho. Bien, voy a silenciar a ver si es lo que se va colando en de las otras, los otros audios, o es un ruido de fondo que hay acá. Acá está. A ver ahí, ¿me escuchan mejor? Ahí estamos mejor, ¿no? Ahí está como más... El sonido es como más directo, por lo menos para mí. Yo me escucho mejor a mí también. Bueno, entonces decíamos, poder plantearnos todas estas preguntas, ¿sí? Va a ser que tengamos y que el resultado final sea un plan de negocios. ¿Sí? Hay mucho ruido, si se escucha mucho ruido, sí, ahí está mejor, perfecto. Bien. Eso entonces va a ser, ¿sí? Esto del plan, va a darnos el plan comercial, es decir, poder pensar si efectivamente las estrategias de comercialización que estamos utilizando son las correctas. Y por otro lado, poder pensar también, ¿sí? Puntualmente, en, digamos, algunas otras cuestiones de si efectivamente es el lugar donde estoy vendiendo, eso no. Denme un segundo que voy a ver el tema del ruido acá alrededor. Ahí sí, ahí estamos mejor. Ahora sí. Bueno. Seguimos adelante entonces. Ahora creo que nos escuchamos mejor todos también. Saqué todas las distracciones de fondo que habían se habían empezado a levantar acá de a poquito se habían empezado a levantar. Mi familia empezó a dar vueltas alrededor y ya estaban haciendo demasiado ruido. Ustedes saben que estamos en clases, pero bueno, a veces no lo pueden manejar los ruidos obvios, así que les pido disculpas. Bien, seguimos adelante entonces. Estas serían las preguntas como para poder visualizar, ¿sí? Este proceso de comercialización. La idea, por supuesto, en esto es que ustedes puedan pensar, ¿sí? Que ustedes puedan revisar si lo que están haciendo, ¿sí? De la manera que están haciendo lo que están haciendo, ¿sí? Respecto del emprendimiento, cómo están vendiendo, cómo están comprando. Bien. Y el último de los procesos, ¿sí? Tiene que ver con el proceso de administración. Bien.
Y el proceso de administración, como yo les decía, de alguna manera es el que termina como de cerrar, ¿sí?, todos los otros procesos y darle forma. Al interior de cualquier emprendimiento, ¿sí?, vamos a realizar un montón de tareas, un montón de actividades. ¿Sí? Que hasta acá las fuimos agrupando en estos otros tres, procesos, ¿sí? El de la adquisición, de la producción y el de la comercialización. Como vimos, ¿sí?, tenemos adquisición, producción, comercialización, y este último proceso, el de la administración, lo que nos va a permitir es coordinar todos los procesos anteriores, ¿sí?, y darle un orden, un cierre, ¿sí?, a todo esto que hacemos. ¿Bien? En el proceso de administración, por ejemplo, va a entrar fuertemente la idea no solamente de la gestión de los números, ¿sí?, sino también de la gestión del tiempo. ¿Bien? Es decir, ¿cuánto tiempo me lleva a producir? ¿Cuánto tiempo me lleva a comprar? ¿Bien? Para tomar un pedido, para realizar un determinado, digamos, un determinado pedido, una determinada orden de compra, una orden de trabajo, perdón. Bueno, ¿qué tiempos implica? ¿Sí? Me preparo para una feria, ¿no? Supónganse que ustedes van y comercializan los que hagan productos en una feria. Bueno, para ir a esa feria, ¿cuánto tiempo antes empiezo a producir? El día que estoy en la feria no produzco nada, porque me estoy dedicando pura y exclusivamente al espacio de comercialización, ¿no? A atender a la demanda de esas personas que vienen a comprar a las ferias, pero antes de eso tuve que producir. Y antes de esa producción tuve que salir a comprar las cosas que necesitaba y administrar los tiempos para llegar efectivamente a ese momento. ¿Bien? De esta administración general, integral, es la que hablamos en este momento. ¿Sí? El proceso de administración, entonces, va a ser aquel que aglutina todas las acciones que tienen que ver con registrar, planificar, dirigir y controlar, ¿sí?, todo lo que sucede al interior del emprendimiento. ¿Bien? En resumen, esto de llevar los números del emprendimiento lo más detallado posible, identificarlos de manera diferente de las cuentas de nuestra casa, ¿sí?, nos va a dar la posibilidad de poder visualizar si estamos perdiendo, ¿sí?, o si estamos ganando y cuánto respecto a nuestro emprendimiento. ¿Sí? La administración entonces se va a constituir también de cuánto gasto, ¿sí?, respecto de cuánto vendo, para poder sacar el margen que me queda, y a su vez poder trabajar también en otra idea, ¿sí?, que tiene que ver con poder administrar los tiempos y decir, bueno, ¿por qué? Porque acá hay otra realidad con la que nos vamos a encontrar, ¿sí? Todo el tiempo que ustedes dediquen al emprendimiento o no dediquen al emprendimiento, antes o después se va a traducir en una cuestión económica, ¿sí?, en una cuestión netamente de dinero, ¿sí? Este tiempo de capacitación, estas 2 horas semanales, ¿sí?, y todas las otras horas que ustedes puedan dedicar en seguir las lecturas, en hacer las tareas o estas propuestas, iniciativas, invitaciones que yo les dejo para que realicen, ¿sí? Todo esto, de alguna manera va a impactar también en el emprendimiento, ¿sí? Entonces, tal vez no sean acciones directamente vinculadas a la producción, pero sí son acciones vinculadas a la gestión integral del emprendimiento. Capacitarse, formarse, también es una opción. Y es dedicarle tiempo. Todo este rato que ustedes están acá, estas 2 horas, ¿sí?, no están produciendo, pero sí le están generando un valor al emprendimiento, porque ahora van a tener algunas herramientas o algunas maneras nuevas, tal vez, o van a mejorar algunas que ya tengan, para pensar cómo hacen eso que hacen. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Ahora quiero escucharlos, escucharlas. Pueden abrir sus micrófonos. Ahora ya estamos. Ahí les voy mandando la invitación para que me cuenten. Cuéntenme ustedes. Ahora sí. Ahora se quedaron todos callados ahí. Ah, ahí en la oficina, claro, donde silenciamos, ahora no se pueden. Silvana debe estar por otro lado. Si no,
pueden hacerle, ahí viene. Silenciamos SIL porque había mucho ruido y no sabíamos de dónde venía todo el ruido. Este último tramo fue como que mejoró. Ahí está, perfecto. Bueno. Ahora sí, ahora sí. Estaban hablando, no se escuchaba. Bueno, bien. Ahora quiero saber, ahí van apareciendo de nuevo. ¡Qué bueno que estaban! Que estuvieron todo el tiempo. Están apareciendo las caras. Bueno, les decía, la pregunta es, pensando en estos 4 procesos, en estos 4 momentos, ¿cómo los llevan adelante ustedes? Me imagino que los desarrollan, ¿no? Ahí ya se están como despabilando, estaban así como que se me iban cayendo. ¿Cómo los llevan adelante ustedes? ¿Cómo los desarrollan? Deben administrar, me imagino que administran el dinero, me imagino que administran porque el emprendimiento funciona. O sea, ¿ustedes toda la plata que tienen la gastan en insumos o materias primas? ¿Cómo saben el precio en el que venden? ¿Cómo saben ponerle, cómo hacen para ponerle el precio a las cosas que venden? Como ser... Vamos de a uno. A ver ahí, los Zapata. Vamos con los Zapata y después vamos con la oficina. A ver, ¿qué decían? ¿Cómo ponen el precio ustedes? ¿Qué cosas tienen en cuenta? En el trabajo de jardinería, lo que yo realizo de césped con moto guadaña. La moto guadaña tengo que sacar la diferencia de lo que sale el aceite, lo que va con mezcla, lo que sale la nafta y lo que sale eso tengo que sacar un promedio para sacar mi ganancia. Bien. O sea, por ahí yo lo que estaba cobrando, por ahí de ganancia no me quedaba mucho. Lo que no sabía, le cobraba por ser buena gente, buena persona, o para agarrar clientes, lo que hacía era le cobraba más barato. Con el tiempo me empecé a dar cuenta de que no era factible, o sea, ese tema. O sea, empecé a cobrar lo que más o menos valía el trabajo. Bien. Y ahí mejoró todo. Y ahí ya empezó a funcionar. Bien, perfecto. Bueno, esa es una manera. Después a veces simplemente le ponemos el precio porque nos parece que vale eso. Bueno. Porque nosotros decimos, bueno, si gasté 100 pesos para hacerlo, lo vendo a 150. ¿No? O lo vendo a 200. Bueno, no siempre esa es la estrategia que funciona. ¿Sí? No todas las veces hacer esa cuenta así rapidita es la que verdaderamente nos está dando estamos generando, ¿sí?, los ingresos necesarios para poder cubrir esos gastos. ¿Bien? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Les dejo ahí prendida la duda. Bien, eso lo vamos a seguir avanzando. Ahí en la oficina iban a contar también cómo sacan sus costos. ¿Cómo le ponen precio a las cosas que hacen? Bueno, depende del cálculo de materiales. En este caso se usa luz, las herramientas, todo, la mayoría es con luz. Se saca un promedio y no solo del cálculo de lo que gastás en electricidad, sino el material, la mano de obra. Bien, y todo. Sí. Todo eso que necesitan. Bien, perfecto, y todo lo que utilizan. Bien, perfecto. Todas esas acciones, ¿sí?, tienen una lógica. Y hay que costearlas de alguna manera para poder resolver, ¿sí? De alguna manera tenemos que pensarlas y ver si efectivamente esto que estamos gastando, ¿sí?, verdaderamente se cubre con el costo que estamos vendiendo. ¿Sí? Porque a veces no solamente, ahí muy bien dijo la compañera, hay que contar la luz, hay que contar los conocimientos, hay que contar las materias primas y los insumos que utilizamos, ¿bien? Hay que contar el espacio que utilizamos de trabajo. Por más que lo hagamos en la casa, ¿sí?, hay determinados
digamos, en la casa tenemos un espacio que lo tenemos sin utilizar, ¿sí? O que lo tenemos pura y exclusivamente destinado a esto. Entonces eso también cuenta dentro del costo del alquiler, ¿sí? Eso es interesantísimo, lo vamos a ir charlando, vamos a tener, ¿sí?, todo un espacio directamente pensado en esto de los costos. ¿Bien? ¿Cómo fue la clase de hoy? ¿Cómo fuimos hasta acá? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Sí? La idea es que se van con muchas preguntas así para pensar en el emprendimiento, o se van con muchas ideas resueltas ya. ¿Con preguntas y algunas cosas resueltas? Un poco y un poco, bueno, está bueno siempre que queden como dudas, que queden como cosas para pensar, ¿bien? Eso va a hacer también que ustedes durante la semana estén ahí como enchufados, enchufadas en pensar cómo desarrollamos el emprendimiento. ¿Bien? Vamos a tomar asistencia. Empezamos con la gente que está conectada al Zoom, ¿sí? Por orden como los tengo al lado. Fiamma, Azúa. La familia Zapata son Eduardo y Héctor. Héctor, perfecto. Seguimos, Walter. Recordame, Walter, tu apellido. Villegas. ¿Walter? Villegas. Perfecto, Walter, genial. Estela, ¿cómo es tu apellido, Estela? Cheuquel. Cheuquel, perfecto. Mirta, ahí están escribiendo también. Mirta Olave. Ahí está. Daniela Cuevas. Hugo, ¿tu apellido cómo es? Hugo. Huenchuleo, perfecto. Nicolás Seco, ¿estás por ahí, Nicolás? Hace un rato había aparecido. Ah, ¿estás dos veces, Nicolás? ¿O son dos Nicolás distintos? María Soledad ahí apareció también. Nicolás ahora me quedó uno solo. ¿Cómo se van moviendo? Che, no llego ni a terminar de verlos. Daniela, Hugo, Nicolás. Elizabeth. Magieri. Bien, y Verónica. Verónica, ¿cómo es tu apellido? Verónica Telmo, perfecto. Bien, y ahora sí, ¿quiénes están en la oficina de empleo? Voy a ver. Blanca. Blanca, perdón, ¿cómo? Torres Blanca. Blanca Torres, perfecto. ¿Quién más? Grigor Fanny. Fanny Grigor, perfecto. ¿Quién más? Rivas Jorge. Son cada vez más ahí en la oficina. Bien, ¿quién más? Aníbal Queuco. ¿Quién más está por allá? Quería Claudio. Bien, ¿quién más? ¿Están ahí en la mesa? ¿Cómo? ¿Perdón? Josefina. ¿Quién más? Gabriela. Disculpame otra vez. Rey. Gabriela. Gabriela, perdón, Gabriela. ¿Y por ahí? ¿Quién me queda? Salgado María. Bien. $20, bien, bueno. A ver, acá me quedó algo, Hugo, Soledad, Elisa, estaban todos, perfecto. Bien, bueno. Hasta acá la clase de hoy, ¿sí? Lo próximo, bueno, el próximo lunes es el Día del Trabajador, no vamos a tener clase, ¿sí? Así que nos vemos en 15 días. Igual vamos a trabajar a través del campus.
Después yo le voy a preguntar a la fundación si quieren que yo grabe la clase, y ustedes la ven, o la colgamos en el campus, o vemos, o esperamos y lo estiramos una semana más, porque no sé cómo están los plazos, por eso. Así que vamos a preguntar, dale Sil, y nos hablamos ahí. Por esa situación. Nos volvemos a ver por el Zoom acá, sincrónicamente, la próxima semana, que si no cuento mal, va a ser 7-8 de mayo. ¡Wow! ¿Cómo pasó el año? Para mí era 1 de enero, hace 2 días. ¿No? Fue para todos así un poco. Bueno, ahora ya te mando, Silvana, todos los listados y todas las cosas para la asistencia, para poder ingresar al campus, así lo podemos revisar. Cualquier duda nos vamos comunicando, y bueno, vamos a tener estos días que se va a hacer un poquito largo, así que vamos a ver cómo lo podemos reacomodar, ¿sí? A ver si les mando grabado, les mando algo más como para que no se haga tan largo, porque si no son 15 días, que es un montón. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. ¿Alguien tiene algo más para compartir? ¿Algo más para decir, para sugerir? Sí, no. Bueno. Ahí estamos. Bueno, hoy ha sido una clase de la vida misma, ¿no? Con todos los ruidos posibles de todos los espacios. Pero bueno, estuvo bueno porque nos mantuvo despiertos, que eso es lo interesante siempre. ¿Sí? Así que bueno, les mando un abrazo grande, un excelentísimo Día del Trabajador para cada uno y cada una el próximo lunes. Si hay un día importante para adelante, es eso. Walter, ¿querías decir algo? No, está bien, gracias. Ya se estaba yendo, che. Ya tocó el timbre, por eso. Bueno, que tengan un muy feliz día, ¿sí? Que tengan un gran día de trabajo, que lo puedan disfrutar. Y bueno, nos vemos. Un beso para todos y para todas. Que estén bien.